Buenos días a todos. Como es habitual todos los meses, hoy tenemos la charla económica mensual presentada por el doctor en economía, señor Ángel Cabrera, que nos pondrá al día de la situación económica actual, sus perspectivas y todas sus cosas que están hoy día ocurriendo, como es, por ejemplo, los temas de dólar, que están hoy día son tan importantes, los temas de los retiros del 10%, u otras cosas, cómo están afectando, en un clima que todavía tiene alta incertidumbre, en especial hacia adelante, hacia los próximos 2 años, ya producto de las razones políticas que estamos, del escenario político que estamos viviendo, muchas elecciones y otras cosas. Es compleja, digamos, el poder proyectar, digamos, pero es importante ir llevándole el pulso, digamos, a este tema económico, de cómo va evolucionando la economía, y para esto justamente Ángel nos va a exponer, como siempre, muy buena presentación. Te dejo, Ángel, para que tú sigas con la exposición. Gracias, Javier. Muy buenos días a todos los asistentes. Como siempre, tenemos una gran cantidad de temas. Voy a comenzar con una revisión de algunos relacionados a las tendencias que estamos viendo con la pandemia a escala global y las implicancias que se derivan de ello para la actividad económica a escala mundial. Sorprendentemente, las cifras que les voy a mostrar apuntan en dirección a que, a pesar de la fuerte escalada de contagios que hemos visto recientemente, la economía mundial continúa avanzando en un proceso de recuperación. Una de las múltiples implicancias que se derivan de lo que está pasando con la pandemia y con las cifras económicas es un impacto muy potente en el mercado del cobre. Voy a comentar con algún detalle cuál es la visión que tenemos nosotros respecto a lo que está ocurriendo ahí y tratar de presentarles mi visión respecto a si los niveles actuales del precio del cobre se justifican o no y qué podemos esperar respecto a su evolución durante el año 2021. Las respuestas a esas preguntas son claves desde muchos aspectos para la economía chilena. Los dos principales van por el lado de actividad económica y, en segundo lugar, el tipo de cambio. Voy a dedicarle un tiempo significativo a hablarles acerca de lo que está ocurriendo en el mercado cambiario y efectivamente cómo incide acá lo que ocurre con el precio del cobre. Y vamos a hablar también respecto a cómo está avanzando la recuperación de la economía chilena, cuáles son los factores que están determinándola, qué es lo que puede ocurrir en el futuro cercano, cuál ha sido el impacto del primer y ahora el segundo retiro de los fondos de pensiones, y qué es lo que va a pasar con el proceso de desconfinamiento. Esa es más o menos la lista de temas que paso a abordar enseguida. En primer lugar, démosle una mirada a algunos temas relativos a la pandemia. Este gráfico muestra el estado de situación al día lunes de esta semana. Teníamos más de 72 millones de contagiados a nivel mundial que hayan sido detectados, reconocidos, y poco más de 1.600.000 personas fallecidas. Las áreas, mientras más oscuras, nos muestran las regiones y países con mayores niveles de contagio, que están encabezados por Estados Unidos, por Brasil, por India. Pero más que la foto, lo realmente importante es qué es lo que está pasando con los flujos. Y acá las noticias, desgraciadamente, no son alentadoras. Los flujos de contagio han continuado escalando y alcanzando nuevos máximos históricos. La semana pasada, los flujos promediaron más de 600.000 casos diarios. Junto con este aumento en los flujos de contagios, también se ha producido un aumento en los flujos de fallecimiento, afortunadamente no en forma proporcional. La escalada más importante de contagios se ha estado dando en Europa y en Estados Unidos. Acá vemos la evolución del número total de contagiados en Europa, la línea café, y el número total de contagiados en Estados Unidos, la línea verde. El gráfico de la derecha nos muestra los flujos, el monto total de personas fallecidas en Europa y en Estados Unidos. En forma un tanto sorprendente, al menos considerando el tratamiento que le ha dado la prensa, los números muestran que el resultado sanitario
de las estrategias implementadas en Europa son peores que en Estados Unidos. La visión mayoritaria es que uno de los puntos más débiles de la administración Trump fue el enfoque y el tratamiento que se le dio a la epidemia. Sin embargo, las cifras muestran una situación que no es consistente con ese punto de vista. Los números muestran que a pesar de que los europeos han implementado medidas de contención mucho más restrictivas, sus números sanitarios son peores que los de Estados Unidos y además sus números económicos son sustancialmente inferiores. La caída de la economía europea en 2020 va más que duplicar la contracción de la economía americana. Por lo tanto, estas medidas de contención no focalizadas que primaron durante la primera ola, la de comienzos de año, han mostrado ser no solamente ineficientes, sino que también ineficaces. Una buena noticia dentro de este tema, este deterioro en los flujos de contagio, es que la tasa de letalidad ha venido cayendo. Y la razón de eso es que hemos ido aprendiendo a hacer frente a la enfermedad y a contener algunos de sus síntomas más graves. Esto ha permitido reducir la tasa de letalidad, que al inicio de la enfermedad superaba el 40%, llevándola a un 2,23%. Esta es la tasa promedio desde que comenzó esta epidemia. En el margen, la tasa de contagio está en torno a un 1,3%. Esa es una de las noticias bastante positivas respecto a lo que ha pasado con la pandemia. Otra noticia positiva es que no solamente hemos visto un aprendizaje desde el punto de vista médico, también ha habido un aprendizaje desde el punto de vista económico, cómo hacer frente a la epidemia y contenerla, mitigando el impacto económico que esas mitigaciones producen. Los gráficos del lado izquierdo en esta página muestran la intensidad de las medidas de contención aplicadas y lo que se observa es que a pesar de que la segunda ola ha sido muy grave, las medidas de contención que se han estado aplicando en los diferentes países y regiones han sido de menor severidad que las que vimos a comienzos de año y además han sido más focalizadas. El gráfico de la derecha nos muestra que el costo económico de estas medidas de contención ha sido menor. En el eje horizontal tenemos el índice de confinamiento y en el eje vertical vemos la caída del Producto Interno Bruto asociado a ese confinamiento. Y los datos nos muestran que en el segundo trimestre, línea azul y puntos azules, por cada punto de confinamiento, la pérdida de Producto Interno Bruto fue mayor que lo que estamos viendo en el tercer trimestre, que es la línea roja y los puntos rojos que aparecen ahí esparcidos. Entonces, no solamente ha habido un aprendizaje respecto a cómo enfrentar la enfermedad desde un punto de vista médico, sino también se ha ido aprendiendo en la dirección de cómo enfrentarla desde un punto de vista de salubridad y desde un punto de vista de eficiencia económica. Otra buena noticia es qué es lo que ha estado pasando en relación a las vacunas. A esta altura ya tenemos 3 vacunas occidentales plenamente operativas, la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford. Pfizer ya tiene autorización para comenzar a ser utilizada en Estados Unidos, en Europa e incluso acá en Chile. Y Moderna estaba siendo autorizada ahora y este proceso va a continuar. ¿Qué es lo que se sabe respecto al proceso de difusión, de aplicación de la vacuna? El informe de política monetaria del Banco Central publicado la semana pasada, el Banco Central hizo un resumen del estado de conocimiento respecto a este tema con la información disponible hasta fines de noviembre. Según esa información, se estima que durante lo que queda de este año,
cerca del 2% de la población, unos 150 millones de personas, van a alcanzar a ser inmunizadas. Durante el 2021 se espera llegar a poco menos de la población, de la mitad de la población mundial. Esto permite proyectar que se va a alcanzar inmunidad de grupo, es decir, una inmunización de al menos un 70% de la población, en Europa y en Estados Unidos durante el segundo y el tercer trimestre del 2021, y en el resto del mundo, el mundo emergente, incluyéndonos, hacia fines del 2021 y durante el 2022. Eso puede sonar no tan alentador. Esto significa que es muy probable que en países como Chile tengamos que convivir durante gran parte del 2021 sin una protección completa otorgada por la vacuna. Dado esto, de acuerdo al análisis que hace el Banco Central en su informe, se cree que el impacto económico, el tema de reactivación de la economía mundial producto de la protección entregada por la vacuna, se va a notar con más intensidad a partir de la segunda mitad del 2021 y ya en forma mucho más generalizada durante el 2022. Respecto a Chile, las noticias son que ahora en los próximos días estarían llegando unas 20.000 dosis y que durante el primer trimestre del 2021 empezaría ya un proceso de vacunación a una escala más amplia, partiendo obviamente en primer lugar con los trabajadores de la salud, especialmente los que están en primera línea, y después avanzando hacia los grupos de más alto riesgo. El gobierno ha firmado contratos con varios laboratorios, incluyendo Pfizer y AstraZeneca, por una cantidad de dosis que permitirían cubrir ampliamente a toda la población nacional. Pero no hay que desconocer un par de riesgos que no se mencionan demasiado, pero que hay que tenerlos presentes. Y son riesgos relativos a la capacidad de los laboratorios de cumplir estos contratos. Estos riesgos, en primer lugar, vienen de factores de producción y logística. No está completamente garantizado que los laboratorios puedan producir las cantidades de vacunas que se han comprometido en los plazos en los que se han comprometido. Y además, varias de estas vacunas, partiendo por la de Pfizer y también la de Moderna, tienen logísticas muy complicadas porque requieren temperaturas extremadamente bajas. Un segundo tipo de riesgo yo lo clasificaría como un riesgo de carácter más bien geopolítico, la posibilidad de que algunos gobiernos intenten acaparar vacunas. De hecho, la información nos muestra que los gobiernos de las principales economías han firmado contratos por enormes cantidades de vacunas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tiene contratos por 500 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, 100 millones de dosis de la vacuna de Moderna y 100 millones de Pfizer. Y así podemos ver también India con 500 millones de dosis de AstraZeneca, y así la Unión Europea, 400 millones, 300 millones de Pfizer. La cantidad de plata que han puesto estos gobiernos es impresionante. En el caso de Estados Unidos, 13.000 millones de dólares. La Unión Europea, cerca de 5.000. El Reino Unido, 4.500. La fundación de Bill Gates, 2.200 millones. Recién acá aparece el grupo COVAX, que es el que pretende distribuir las vacunas en forma equitativa hacia los países de menores ingresos, con un monto sustancialmente inferior. El único país de América Latina que aparece en estos rankings es Brasil. Esto genera la duda respecto a la capacidad de los laboratorios de cumplir con sus compromisos, especialmente con los compromisos adquiridos con las economías más pequeñas y con menos poder de negociación. Entonces, el proceso de vacunación que estaría comenzando ya en los próximos días, de hecho ha comenzado en Estados Unidos y en Reino Unido, todavía enfrenta grandes interrogantes. Probablemente a lo largo del 2021 va a ir generando una distensión y va a ir generando cada vez grados de libertad un poquito mayores.
pero no hay que hacerse la ilusión de que se va a hacer un proceso rápido y completamente expedito. Es muy probable que nos encontremos con más de algún tropiezo en el camino, especialmente desde el punto de vista de los países menos desarrollados, que no estamos encabezando las listas de prioridades de los diferentes laboratorios. Bien, hecho ese warning, veamos qué es lo que nos muestran las cifras de actividad. En China, los datos muestran que la economía de ese país ha continuado avanzando en forma mucho más que satisfactoria con su proceso de recuperación. Este proceso comenzó en el segundo trimestre con un crecimiento de un 3,2% y ganó fuerza en el tercer trimestre con un crecimiento interanual de un 4,9%, que además fue más balanceado porque a la contribución de la inversión, el área celeste, se unió una contribución positiva del consumo, que venía rezagado. Los datos de noviembre muestran que esta recuperación ha continuado ganando fuerza durante el cuarto trimestre. Crecimientos en producción industrial a tasa del 7%, crecimiento de la inversión a tasas cercanas al 11% y un repunte sistemático en el crecimiento de las ventas minoristas, lo que nos indica que el consumo chino continúa ganando fuerza. Los indicadores líderes, los llamados PMI, nos dicen que este proceso continuó consolidándose y ganando intensidad. Los datos de noviembre mandaron señales claramente positivas. De hecho, el indicador del sector de servicios alcanzó su nivel más alto desde el año 2012. Dado esto, recientemente corregimos al alza nuestra estimación respecto a lo que sería el crecimiento de la economía china en el cuarto trimestre. Estimamos que ese crecimiento va a llegar a un 4,6%. Y con esto China terminaría el 2020 con una expansión de un 2,1%, siendo la única economía grande que va a cerrar con cifras positivas el presente año. Para el 2021, estimamos que la economía china va a retomar su ritmo de crecimiento tendencial, que nosotros lo estimamos en un 5,5%. Eso, unido a los efectos de base de comparación del primer semestre de este año, daría como resultado una expansión interanual de un 9,1%. Este fuerte crecimiento de la economía china juega un rol crucial en lo que estamos viendo, y que se lo voy a mostrar un poquito más adelante, en los mercados de commodities, incluyendo al mercado del cobre. Antes de ir a eso, sin embargo, miremos qué es lo que ha estado pasando en la economía de Estados Unidos. En cuanto a la epidemia, las noticias no son alentadoras, los flujos de contagio han continuado incrementándose, superando los 200.000 casos diarios. Obviamente, esto también ha venido acompañado de un aumento en los flujos de fallecimiento. Pero más importante aún, ha habido un aumento en los flujos de internaciones en hospitales, provocando una saturación de los sistemas de salud, al menos en 15 estados americanos. Producto de eso, los gobiernos estatales y algunos gobiernos locales han ido nuevamente implementando medidas de restricción. En este gráfico, el área roja nos muestra el porcentaje del Producto Interno Bruto generado en estados que están implementando medidas de confinamiento. El área verde nos muestra el porcentaje del PIB generado en estados que están en procesos de desconfinamiento. A mediados de septiembre teníamos un 5% del Producto Interno Bruto generado en áreas de confinamiento. Ese porcentaje se elevó a un 40% a fines de noviembre. Al revés, a mediados de septiembre, el 70% del PIB era generado en áreas de desconfinamiento. Ese porcentaje se redujo a menos de 10% a fines de noviembre. Obviamente, eso fue reflejo del fuerte aumento en los flujos de contagio. Producto de este proceso de reconfinamiento, en los últimos 2 meses
se han perdido aproximadamente 20 puntos de movilidad. Pero sorprendentemente, en línea con lo que veíamos en un gráfico anterior, el daño provocado al funcionamiento de la economía ha sido mucho menor que lo que vimos a comienzos de año. Los principales indicadores económicos muestran que en octubre y noviembre el daño causado fue marginal, muy inferior a lo que se temía hace ni siquiera un par de meses, sino hace unas cuantas semanas atrás. La verdad es que las noticias que hemos visto en este ámbito recientemente han sido muy alentadoras. Gracias a eso, nosotros recientemente corregimos al alza nuestra proyección para el crecimiento del cuarto trimestre desde un 4% a un 7%, lo que significa que la economía americana terminaría el 2020 con una contracción de un 3,3% en vez del 3,6% que teníamos proyectado anteriormente. Para el 2021 esperamos que la economía americana consolide su recuperación con una expansión interanual de un 4%. En relación a zona euro, la situación ha sido probablemente la más grave entre las grandes economías. Los flujos de contagios observados durante octubre y noviembre superaron ampliamente a los observados a comienzos de año. Afortunadamente, al igual que en el resto del mundo, la tasa de letalidad de la enfermedad es actualmente sustancialmente inferior a la que vimos a comienzos de año, aproximadamente un décimo de las tasas de letalidad observadas en marzo y abril en Europa. A pesar de eso, las autoridades europeas han respondido con fuertes restricciones, lo que ha provocado una caída en los indicadores de movilidad que fluctúa entre 30 y 60 puntos desde septiembre a la fecha. Estas restricciones, a diferencia de lo que veíamos en Estados Unidos, sí tuvieron un impacto relevante en los indicadores de actividad en zona euro, especialmente en los indicadores de servicios. El indicador PMI de servicios en el mes de noviembre cayó a su nivel más bajo, dejando fuera la debacle del segundo trimestre, pero a un nivel similar al que vimos en el peor momento de la subprime en el año 2009. Eso nos mandaba una señal realmente grave respecto a la magnitud del impacto económico que estaba sufriendo zona euro. Sorpresivamente, esta semana, los datos del mes de diciembre mostraron una mitigación de ese impacto. El indicador de servicio subió casi 6 puntos. Esto genera un sesgo de revisión alcista a nuestra proyección del cuarto trimestre. Antes de estos datos estábamos estimando una fuerte recaída recesiva en zona euro, con una contracción a un ritmo anualizado de un 8,9%. Los datos de diciembre nos indican que muy probablemente la caída del cuarto trimestre va a terminar siendo inferior, probablemente en torno a un 6%. A pesar de eso, la caída en el año va a superar el 7%, más que el doble de la caída observada en Estados Unidos. Y refuerzo un poco ahí la idea. Los números sanitarios y los números económicos de zona euro son mucho peores que los números de Estados Unidos, contrariamente a lo que la mayoría cree. Bueno, con esto y otros datos que por razones de tiempo no puedo alcanzar a cubrir, el balance para la economía mundial, sorprendentemente, sigue siendo positivo al mes de noviembre. El indicador de actividad económica global, que es un promedio ponderado de los indicadores de las principales economías, nos señala que en octubre y noviembre la economía mundial logró consolidar un crecimiento a un ritmo cercano al 3%. La actividad manufacturera ha venido ganando sorprendente fuerza, alcanzando sus mayores niveles en los últimos 3 años. La gran mayoría de los países cubiertos por estos indicadores están mostrando señales de que sus sectores industriales manufactureros están creciendo
y algunos de ellos están creciendo con mucha fuerza, como es el caso de Brasil, Alemania, Taiwán, Estados Unidos. Hay unos pocos países donde los sectores industriales manufactureros continúan en contracción, destacando ahí Japón, Rusia, México y Grecia. Pero el balance global definitivamente es positivo. Esto ha movido nuestras proyecciones hacia los límites altos de los rangos que yo les presenté cuando comenzó esta crisis hace ya bastantes meses atrás. Actualmente estimamos que la caída del Producto Interno Bruto Mundial en 2020 va a estar en torno a un 4,8%, cerca del límite inferior del rango que nosotros habíamos proyectado. Y al revés, para el 2021, estimamos que el crecimiento de la economía mundial estaría en torno a un 4,7%, muy cerca del límite superior de ese crecimiento proyectado. Bueno, una de las consecuencias detrás de esta recuperación de la economía mundial ha sido un impulso a los precios de los metales, de los commodities en general. En esta lámina vemos la evolución de uno de los principales índices de commodities, el denominado CRB, que ha mostrado un repunte de 50% respecto a los mínimos observados a fines de abril pasado. Los metales industriales en general han tenido incrementos muy poderosos, en promedio un 42%. Y acá ustedes pueden ver la subida en los precios del acero, del aluminio y del hierro. Lo que a la pasada tiene algunas implicancias complicadas para los sectores que usan como insumo estos productos, incluyendo, por ejemplo, el sector de la construcción. Dentro de los metales industriales ha destacado el desempeño del precio del cobre. Ayer el precio del cobre alcanzó los 361 centavos, registrando un incremento acumulado desde mediados de marzo, cuando se alcanzó el mínimo, de un 70,3%. Esta violenta escalada del precio del cobre, que lo ha llevado a sus mayores niveles desde el año 2013, genera la duda de si esta escalada se justifica o no. La verdad es que cuando uno empieza a analizar el comportamiento de los principales determinantes del precio del cobre, se encuentra con que la gran mayoría de ellos están apuntando en una dirección alcista. En primer lugar, un fuerte incremento en la demanda china. Las importaciones chinas de cobre refinado aumentaron un 41% en los primeros 10 meses del año. Producto de este aumento en la demanda y de problemas por el lado productivo, los inventarios están en niveles muy bajos, de los más bajos que hemos visto en los últimos 14 años, un 33,9% por debajo del promedio de los últimos 25 años. También han incidido positivamente factores financieros. Hay históricamente una fuerte relación negativa entre el precio del cobre y otros metales y el valor del dólar en los mercados cambiarios internacionales. El dólar ha venido cayendo en los mercados internacionales desde fines de marzo, siendo un factor que impulsa al alza los precios porque los abarata en términos de dólar. Las tasas de interés. La tasa de interés real en Estados Unidos ha caído a niveles del menos 1%. Eso reduce sustancialmente el costo de mantener posiciones de cobre y otros activos. Nosotros incorporamos estas variables y un par más en un modelo estadístico que pretende explicar el comportamiento del precio del cobre durante los últimos 14 años. En el gráfico de la izquierda, la línea naranja corresponde a los promedios mensuales del precio del cobre en este periodo. La línea celeste corresponde al valor estimado por nuestro modelo estadístico en base a este conjunto de variables. Con los datos disponibles la semana pasada, el día 9, nuestro modelo entregaba un valor de equilibrio de 344 centavos. Ese día estábamos en 351, un 2,1% por arriba. Ayer estábamos en los 361 centavos,
cerca de un 5% por arriba. Eso todavía está dentro de las dos desviaciones estándar del modelo estadístico estimado. Lo que nos dice que el repunte del precio del cobre desde abril en adelante ha estado básicamente justificado y fundamentado por el comportamiento de las variables que históricamente lo han venido determinando. Esta es una muy buena noticia y esto nos ha llevado a corregir fuertemente al alza nuestra estimación de precio del cobre para el 2021. Desde los 290 centavos, perdón, desde los 300 centavos que teníamos el mes pasado a 340 centavos promedio 2021. El Banco Central hizo algo parecido. Corrigió su escenario desde 290 centavos en septiembre a 320 centavos en el informe de política monetaria publicado la semana pasada. Nuestro análisis nos permite ser todavía un poco más optimistas. Esta escalada del precio del cobre, que tiene una buena probabilidad de consolidarse en los próximos meses, debiera ser un factor importante que ayude a la reactivación de la economía chilena y que además continúe poniendo una presión bajista sobre el tipo de cambio. Bueno, esas implicancias voy a abordarlas enseguida. Hablemos ahora entonces de qué es lo que ha estado pasando en Chile. Voy a comenzar con una mirada a los datos de actividad y después me voy a ir al tema del tipo de cambio que sé que a muchos de ustedes les interesa en forma bastante especial. Comencemos con los temas de actividad económica. Los datos de IMASEC, que es el indicador mensual de actividad económica, una proxy del Producto Interno Bruto, nos muestran en forma bastante categórica que el punto mínimo de actividad se alcanzó en mayo pasado. En junio comenzamos una muy tímida recuperación, la que fue ganando fuerza y que se intensificó en forma bastante potente en agosto y septiembre. A pesar de eso, los números han quedado algo por debajo de lo que se esperaba. En particular, por ejemplo, el IMASEC de octubre mostró una caída interanual de un 1,2%. La mayor parte del mercado estaba esperando un crecimiento entre un 1 y un 2. En nuestro caso, no. Nosotros estábamos justamente proyectando una caída de un 1,2%. Pero los 2 meses anteriores, las cifras efectivas fueron más negativas que lo que nosotros proyectábamos. Así que también desde nuestro punto de vista, la recuperación económica, si bien se ha venido dando y ha venido ganando fuerza, está avanzando en forma algo más lenta que lo que nosotros proyectábamos. Veamos entonces acá dos temas. Primero, cuáles son los factores que están explicando la reactivación económica y después, cuáles son los factores por los cuales esta reactivación económica está progresando más lentamente de lo que nosotros esperábamos. Respecto a los factores que han gatillado esta reactivación, nosotros identificamos dos principales. En primer lugar, el proceso de desconfinamiento. Y en segundo lugar, el gasto del primer 10%. Partamos con el tema del desconfinamiento. Este desconfinamiento se produjo gracias a que los indicadores de intensidad de propagación, flujos de contagio, número de casos activos, tasa de contagio en las principales regiones del país, partiendo por la región metropolitana, y tasa de positividad de los test PCR, mostraron sustanciales mejorías desde mediados de junio hasta fines de agosto, principios de septiembre. Desgraciadamente, en los últimos 2 meses y medio, 3 meses, estos indicadores dejaron de progresar y en el margen empezamos a ver pequeños incrementos. Los indicadores de saturación de la infraestructura hospitalaria también venían mostrando mejorías y de hecho en el margen todavía continúan mostrando algunas mejorías. Esto le permitió a la autoridad comenzar con un proceso de desconfinamiento que comenzó a fines de julio y que avanzó en forma bastante expedita hasta mediados de diciembre. Y eso permitió pasar desde un 57% de la población de Chile viviendo en comunas en cuarentena, fase 1,
reducir ese porcentaje a un 7% en las primeras 2 semanas de diciembre. Sin embargo, el deterioro en el margen de los datos llevó a que la semana antepasada, la autoridad sanitaria decidiera hacer retroceder a toda la región metropolitana desde fase 3 o fase 4, toda a fase 2, aumentando sustancialmente el porcentaje de la población viviendo no en cuarentena total, pero sí en una situación de restricciones importantes. El avance en el proceso de desconfinamiento entre fines de julio y fines de noviembre permitió mejorar el índice de movilidad desde un menos 60 hasta un menos 25. Estas cifras son negativas porque son los índices de movilidad comparados con respecto a lo que teníamos antes de las cuarentenas, es decir, en enero y febrero. O sea, todavía en la primera semana de diciembre estábamos un 25% por abajo de los niveles observados a comienzos de año. Por cada 10 puntos de movilidad perdida, nuestra estimación es que se pierden más de 2 puntos del producto en el trimestre en que se aplican esas restricciones. Así que este desconfinamiento que comenzó en julio y avanzó en forma bastante expedita durante todo el tercer trimestre ya tuvo un efecto reactivador más importante y es sin duda el principal factor detrás de la reactivación económica que veíamos en los datos anteriores. Desafortunadamente, el retroceso que comenzamos a experimentar la semana pasada, producto del retroceso de toda la región metropolitana a fase 2, seguramente va a tener un impacto en los datos de diciembre y tentativamente nuestra estimación es que eso nos va a hacer perder entre 1 punto y 2 puntos de IMASEC en ese mes. ¿Qué es lo que va a pasar en el primer trimestre? Depende de si estas medidas de contención se mantienen o se relajan nuevamente. Bueno, el segundo gran factor detrás de la reactivación económica que hemos estado viendo recientemente es el gasto del primer 10%. En su momento, yo les presenté los cálculos que nosotros hicimos respecto a los montos esperados a ser retirados producto de esta franquicia. Tomamos los diferentes niveles de ahorro en el sistema de AFP, vimos la regla que terminó el Congreso en la reforma constitucional que permitió retirar esos fondos, tomamos los datos respecto al número total de afiliados, los montos ahorrados en cada una de estas categorías, y después, aplicando un poquitito de álgebra, llegamos a calcular un monto esperado de retiro de 18.000 millones, con un límite máximo estimado en 19.163 millones. Los datos de las superdepensiones al 4 de diciembre mostraban que el monto efectivamente retirado hasta esa fecha llegaba a 18.236 millones, levemente más que lo que nosotros habíamos calculado. Y las solicitudes, 18.932 millones. Por lo tanto, anduvimos bastante bien en el cálculo grueso. Y este elemento, entonces, es el segundo gran factor detrás de la reactivación económica. Sin embargo, cuando entramos a analizar el destino que se le dio a esos 18.000 millones, ahí nos encontramos con un par de sorpresas que son una de las razones por las cuales, si bien hemos visto una reactivación y una reactivación relevante, esa reactivación ha sido menos potente, menos rápida de lo que nosotros habíamos proyectado. ¿Cuáles fueron las sorpresas? La composición, los destinos que se le dio a estos 18.000 millones. En primer lugar, la descomposición entre fines financieros, ahorro y pago de deuda y consumo. Nosotros estimábamos que de los 18.000 millones, unos 5.000 millones iban a ser destinados a estos fines financieros. Los datos apuntan a que la cifra fue bastante mayor, unos 7.200 millones, cerca del 40% del total. Eso redujo el monto destinado a consumo, unos 10.800 millones en vez de los 13.000 millones que nosotros habíamos calculado. La segunda sorpresa
vino en la composición entre bienes importados y bienes nacionales. En base a los datos históricos y la composición del consumo, nosotros calculábamos 60% para bienes nacionales, 40% para bienes importados. Sorpresivamente, los porcentajes fueron casi al revés, 45 y 55%. Esto finalmente dejó unos 4.900 millones destinados a bienes nacionales, con un impacto en el Producto Interno Bruto de 2 puntos del PIB. Un impacto muy relevante, pero inferior a los 3,3 puntos que nosotros habíamos calculado. Y eso explica parte de la sorpresa en cuanto a una recuperación más lenta de lo anticipado. La otra razón por la cual la reactivación viene avanzando en forma un poquito más lenta es que hay importantes sectores de servicio que todavía siguen relativamente confinados. A pesar de que el proceso de desconfinamiento avanzó, muchos sectores de servicios continuaron enfrentando fuertes restricciones y además enfrentando cambios en los patrones de comportamiento de las personas debido al temor generado por la enfermedad. Acá vemos algunos datos en ese sentido. Por ejemplo, en transporte y almacenamiento, en octubre estaba casi un 20% por abajo de los niveles de enero. Actividades inmobiliarias y alojamiento y servicios de comida estaban cerca de un 30% por abajo. Y actividades artísticas y entretenimiento estaban cerca de un 80% por abajo. Otras actividades que han continuado enfrentando fuertes restricciones, provocando severo daño en la actividad, es la actividad del sector de la construcción. Los datos de cuentas nacionales del tercer trimestre muestran que en ese trimestre la actividad del sector de la construcción cayó un 29,2%, siendo el sector con la caída interanual más fuerte en el periodo. Por lo tanto, si bien el desconfinamiento que vimos a partir de fines de julio jugó un rol clave en reactivar la economía, esta reactivación no ha sido homogénea. Hay algunos sectores que se han venido quedando atrás porque todavía enfrentan restricciones y además porque son más sensibles a esas restricciones. Esa es la segunda parte de por qué la recuperación, si bien ha avanzado en forma más lenta de que lo nosotros habíamos proyectado. ¿Qué podemos esperar ahora respecto al efecto del segundo retiro de los fondos de pensión? Aplicando una metodología análoga a la que usamos en el primer caso, nosotros llegamos a calcular un monto máximo potencial a ser retirado de 16.700 millones, un monto probable de 15.900 millones y un monto mínimo estimado de 12.800. ¿De dónde sale este monto mínimo? Sale de incorporar el hecho de que en este segundo retiro se van a aplicar impuestos a las personas que tengan ingresos de más de 1,5 millones y que retiren más de 35 UF. Asumiendo que todas las personas que están en los segmentos más altos y que podrían retirar 150 UF no lo hacen, entonces el monto de retiro se reduciría a 12.800 millones. Claramente, estos ceros acá son un supuesto extremo. Y por lo tanto, nosotros creemos que vamos a estar en algún punto intermedio. Y por eso que nuestro cálculo consideró 14.500 millones. Con una asignación levemente diferente a la que vimos en el primer caso entre consumo y fines financieros. Creemos que un porcentaje de la población ya se puso al día en sus deudas y eso les va a permitir destinar un porcentaje un poquito mayor al consumo. Respecto a la composición entre bienes importados y bienes nacionales, no vemos razones para que sea diferente a lo que se produjo en la primera pasada.
Aplicando acá y haciendo un poquito de cálculo, el resultado es que habrían unos 4.200 millones destinados a bienes nacionales, lo que generaría un impulso reactivador de 1,7 puntos del PIB. Eso se repartiría entre diciembre de este año, gatillando un salto en el IMASEC de 10 puntos respecto al mes de noviembre, pero a esos 10 puntos, como les decía antes, tuvimos que restarle 2 puntos debido al reconfinamiento parcial de la región metropolitana. El resto del impacto del segundo retiro se repartiría durante el primer trimestre del año 2021. Considerando todos estos efectos que he mencionado, nuestra actual estimación es que la economía chilena terminaría el 2020 con una contracción de un 6,1%, mientras que en 2021 crecería un 5,3%. Este es nuestro escenario base. Y es un escenario que, dada la circunstancia, es razonablemente positivo. La subida del precio del cobre y la mejoría en los indicadores de actividad de nuestros principales socios comerciales, como son China y Estados Unidos, debieran apuntalar este proceso de recuperación. Sin embargo, no podemos desconocer el hecho que esta recuperación enfrenta múltiples factores de riesgo. A mi juicio, los dos factores de riesgo más importantes son el riesgo sanitario y el riesgo político. Y creo que son tan importantes que exigen tener una idea de cuál podría ser su impacto en caso de que se den escenarios negativos. Para eso, nosotros justamente, usando nuestro modelo estadístico, calculamos cuál sería el efecto en caso de que durante el 2021 tuviéramos dos shocks. Un shock sanitario, una segunda ola de contagio, que definitivamente no creo que sea lo que se está hablando ahora, el leve repunte que hemos visto en algunos de los indicadores de intensidad de propagación, a mi juicio, no califican, pero ni de cerca, para hablar de que estamos entrando a una segunda ola. No, yo creo que tal como ocurrió en Estados Unidos y en Europa, si se llega a dar una segunda ola, va a ser mucho más intensa, probablemente más intensa que la de comienzo de año, y probablemente se va a gatillar a fines del verano, principios del otoño. Ese fue el supuesto con el que nosotros trabajamos para nuestro escenario alternativo y supusimos que, producto de ese estallido de segunda ola, las autoridades respondían implementando medidas de restricciones más severas, provocando una pérdida de 20 puntos en el índice de movilidad durante el segundo trimestre del año. El segundo shock que incorporamos en nuestro escenario alternativo es un shock político. Bueno, como no es un misterio para nadie, el clima político en Chile, desde hace ya bastante tiempo, especialmente desde el estallido social de octubre del 2019, está bastante deteriorado, muy polarizado, y esa polarización, esa confrontación política genera mucha incertidumbre y puede provocar mucho daño económico. El próximo año va a ser un año repleto de elecciones. La primera ronda de elecciones viene en abril, con elecciones municipales, elecciones de gobernadores y elecciones de constituyentes. Dado eso, existe una probabilidad bastante significativa de que una vez de vuelta de vacaciones, en marzo, empecemos a ver un progresivo calentamiento del clima político, un aumento en la confrontación y en la polarización. Dependiendo de la intensidad de ese proceso, podríamos ver un daño tanto en la confianza empresarial como en la confianza de los consumidores, alterando sus decisiones de consumo, de creación de empleo y de inversión. Dados los parámetros que nosotros pusimos en nuestro modelo, calculamos que estos dos shocks combinados podrían hacernos perder hasta 3 puntos del PIB, reduciendo el crecimiento del 2021 desde el 5,3%
contemplado en nuestro escenario base a un 2,3%. Esto nos permite decir en forma bastante categórica que estos dos factores de riesgo tienen un potencial de daño muy significativo. ¿Se van a dar o no? Y si se dan, ¿con qué intensidad? Es realmente un misterio. Nadie lo sabe. Lo que sí les puedo decir es que si tenemos problemas y llegan a ser problemas relevantes en alguna o en estas dos áreas combinadas, el impacto sobre la actividad económica puede llegar a ser muy significativo. Y por lo tanto, son temas que hay que estar monitoreando en forma muy cercana. Bien, vamos ahora al tema del tipo de cambio. La piedra angular de nuestro análisis del tipo de cambio es la fuerte relación que hay entre el comportamiento de nuestro mercado cambiario y el comportamiento de los mercados cambiarios de economías que tienen características similares a las nuestras, reflejados en esta canasta de moneda emergente. Características similares porque son economías emergentes, muchas de ellas de América Latina, y además porque son economías en general exportadoras de commodities. Y que por lo tanto su economía y su mercado cambiario son sensibles a un conjunto de factores internacionales que inciden poderosamente en ella. Incertidumbre en los mercados financieros, precio de los commodities, flujos de capital. Eso genera que la correlación entre nuestro tipo de cambio y esta canasta de monedas emergentes generalmente sea muy alta. En este gráfico se muestra la correlación tomando 30 días móviles entre nuestro tipo de cambio y la canasta referencial. En promedio, esa correlación es de 0,87. Sin embargo, esporádicamente se producen debilitamientos o derechamente rupturas de correlación. En octubre y en noviembre tuvimos fuertes rupturas de correlación. Cuando eso ocurre, es una señal inequívoca de que se produjo algún evento a nivel local que incidió poderosamente en nuestro mercado cambiario. En esta ocasión, ese evento parece haber sido el plebiscito de octubre, lo que generó un aumento en la incertidumbre política económica, capturado por el indicador de Clapes-José de incertidumbre político-económica. Ese aumento hizo que el tipo de cambio en Chile experimentara incrementos cuando los tipos de cambio fuera de Chile mostraban tendencia decreciente, generando una transitoria ruptura de correlación. La vemos acá en octubre. La línea azul es el valor de equilibrio estimado por nuestro modelo, donde entran esa canasta de moneda y otras variables. La línea roja es el valor efectivo del tipo de cambio. Y vemos el desacople que se da en octubre y nuevamente el desacople que se da en noviembre. Sin embargo, esos desacoples son transitorios y al cabo de un rato, cuando esa incertidumbre política empieza a decaer, los factores tradicionales nuevamente se manifiestan y empiezan nuevamente a presionar a la baja, en este caso a atraer al tipo de cambio hacia su verdadero valor de equilibrio. Este proceso de reconvergencia que se ha venido dando en las últimas 3 semanas se ha acelerado por las ventas que ha estado haciendo, las ventas de dólares que ha estado haciendo Hacienda y las que con seguridad comenzaron a hacer las AFP para hacer frente al segundo retiro de los fondos de pensiones. Nuestra estimación es que las AFP van a tener que vender entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. En el caso de Hacienda, el Ministerio de Hacienda comenzó a vender dólares a mediados de abril y hasta antes de ayer había vendido 14.378 millones de dólares. ¿Por qué vende dólares Hacienda? Básicamente para financiar una buena parte del déficit fiscal de este año. El programa financiero que presentó Hacienda junto con su proyecto de ley de presupuesto 2021 indica que en 2020 Hacienda necesitaba financiar 21.384 millones.
y que una buena parte de eso vino de venta de dólares, o tenía que venir de venta de dólares. 5.778 millones de endeudamiento externo, 12.255 millones de venta de títulos y valores. Estos son básicamente los fondos soberanos. Por lo tanto, esto implicaba que Hacienda necesitaba vender unos 18.000 millones de dólares para financiar gran parte de su déficit fiscal. Bueno, ese proceso es el que se ha venido dando desde mediados de abril y que en los últimos días ha continuado en forma muy activa. Hacienda ha estado vendiendo 200 millones de dólares diarios. Eso, unido a las ventas de las AFP, le están poniendo esta potente presión bajista al tipo de cambio. Nuestra estimación es que eso va a llevar el tipo de cambio desde los 722 pesos que estábamos ayer, ahora abrimos en 719, lo debiera llevar a valores cercanos a los 700 pesos en los próximos días. Acá tenemos una pugna entre algunos factores que presionan a la baja, los factores externos que les mencioné anteriormente, y las ventas tanto de las AFP como de Hacienda, y factores que presionan al alza, principalmente la incertidumbre y el riesgo político. Pero en diciembre y muy probablemente también en enero y febrero, esa presión proveniente del riesgo político seguramente va a estar disminuida y por lo tanto va a permitir que los factores bajistas dominen. Lo que nos lleva a pensar que en los próximos días y también durante al menos los primeros 2 meses del año, vamos a ver un tipo de cambio moviéndose en valores bastante bajos, entre los 690 y los 710 pesos. Si se da la hipótesis que les planteé anteriormente y en marzo el escenario político, el clima político empieza a calentarse producto de la cercanía de la primera ronda de elecciones, entonces ahí podríamos ver un incremento en la presión alcista proveniente de la incertidumbre política y podríamos ver un rebote del tipo de cambio, llevando su promedio estimado a unos 720 pesos con un rango que incluso podría llevarlo hasta los 740 pesos. Eso va a depender de qué tan potentes sean esos factores de incertidumbre política. Para el resto del año, la recuperación de la economía mundial y la mejoría en los mercados financieros internacionales y en el precio del cobre debieran mantener una presión bajista sobre el tipo de cambio. Nuestras estimaciones nos hablan de valores de equilibrio entre los 700 y los 720 pesos. Pero si nos mantenemos en ese rango, va a depender críticamente de la intensidad de las presiones alcistas asociadas al proceso político. Como les comentaba anteriormente, el próximo año va a ser un año repleto de elecciones y eso es muy probable que genere mucha tensión política. No hay ninguna duda de que esa tensión política presiona al alza al tipo de cambio. El estallido social de octubre y noviembre del 2019 generó una presión de 120 pesos sobre el tipo de cambio. En octubre la presión fue de más de 30 pesos. Entonces, dependiendo de la intensidad de estos factores de incertidumbre política, podemos al menos puntualmente tener saltos a lo largo del año. Eso es anticipable, pero no proyectable. No sabemos cuándo se van a producir esos eventos, excepto el tema de marzo, y la intensidad que van a tener. Bien, esos eran los principales temas. Hay muchísimos más, como siempre, pero por respeto a su tiempo, prefiero dejar acá la presentación y doy paso a las preguntas que ustedes puedan haber planteado respecto a estos temas o a cualquiera de los que no haya mencionado que a ustedes les pueda interesar. Javier, dime tú si es que hay alguna pregunta en el chat. Bueno, muy interesante presentación, de todas maneras, muy completa. La verdad que hay pocas preguntas en el chat. Una pregunta que pues, claramente no quedó claro. Llama la atención, digamos, que países como Chile no aparecen entre los más importantes comprando vacunas, entre lo que tú presentaste.
¿Es así o es un error esto? Pero no se dio ahí. Pero no debería ser China un país, un actor relevante en la compra de vacunas también. No, lo que pasa es que seguramente no aparece ahí clasificado porque China no está comprándole las vacunas a los proveedores occidentales. Ellos tienen Ah, varios ya, proyectos de desarrollo de vacunas propios y seguramente ellos no entregan ahí la información respecto a cuántas vacunas ya tienen comprometidas con sus propios laboratorios. Por eso que no aparecía ahí. claro. Oye, otra consulta ya un poco más de ciencia ficción también, pero eh, ya se está hablando por lo menos de un tercer retiro. Digamos, ya, yo sé que esto es un tema que está en el Tribunal Constitucional, está en la discusión, pero se está hablando del tercer retiro. ¿Cómo sería un impacto en marzo de un tercer retiro como está planteado? Bueno, como se desprende de lo que mencionaba, los retiros tienen un impacto reactivador transitorio a cambio de un costo de largo plazo que es extremadamente alto. No me metí a ese tema, da para hablar bastante en todo caso. Pero si se llegara a completar un tercer retiro, seguramente tendríamos un impacto reactivador, pero debiera ir siendo de menor intensidad porque las personas que van a estar haciendo ese retiro son personas de más altos ingresos y lo más probable es que, por lo tanto, el porcentaje destinado a ahorro vaya siendo cada vez mayor. Y eso debiera implicar que el efecto reactivador de un eventual tercer retiro sea menor. Claro, con un efecto bien desastroso sí sobre las pensiones futuras, ¿no? Sobre el sistema de Sí, pensiones. pero sabes que no solamente sobre las pensiones, las consecuencias van bastante más allá y también incluyen un impacto sobre las finanzas públicas y el riesgo país. Claro. Ahí hay un tema que es bien potente. Si quieres, puedo hacer ahí Claro, ese tema, un pequeño comentario, no sé cómo estamos de ya, tiempo. vamos. Ya, mira, a ver, Ah, el comentario. la, la situación es la siguiente, al menos como la veo yo. El, el primer retiro dejó a 1.900.000 personas sin recursos en sus cuentas. Se estima que el segundo retiro va a incrementar ese número a cerca de 4 millones de personas. Y a esos 4 millones de personas hay que agregarle otros 2 millones que van a quedar con fondos muy pequeños, muy insuficientes en sus cuentas y que por lo tanto no les van a permitir financiar una pensión medianamente funcional. Lo que implica que los dos primeros retiros ya dejan a aproximadamente 6 millones de personas, el 50% de los cotizantes del sistema, sin fondos suficientes o sin fondos derechamente para financiar una pensión futura. Y eso significa que ya los dos primeros retiros dejaron el sistema disfuncional, o sea, no es viable para la mitad de los cotizantes y por lo tanto no es viable. Necesariamente en los próximos años nos vamos a tener que mover hacia un sistema diferente. A menos que se optara en algún momento por devolverle la plata a las personas que la retiraron por una especie de bono de reconocimiento, que estaba contemplado en el primer proyecto y se lo sacaron, pero el primer proyecto contemplaba una devolución. Ahora, si es que alguien pensara replantear ese tema, yo creo que eso al final no va a prosperar, porque devolver la plata a los cotizantes a través de un bono de reconocimiento sería validar el sistema de pensiones. Y los que han propiciado estos retiros, básicamente su verdadero objetivo es destruir el sistema. Y lo lograron. Yo creo que con los dos primeros retiros ya el sistema quedó mortalmente dañado. Y va a obligar a movernos en otra dirección hacia un sistema mixto, un sistema de reparto que va a tener dos fuentes de financiamiento. Una, impuestos generales de la nación y dos, un impuesto al trabajo que van a ser los 6 puntos de cotización adicional. Entonces, este sistema de reparto se va a financiar
vía impuestos. Y vamos a ir viendo un sistema de reparto que va ganando importancia a lo largo del tiempo y un sistema de capitalización individual que pierde importancia en los próximos años y se va pareciendo cada vez más a un ahorro previsional voluntario que va a quedar restringido para los sectores no de más alto ingreso, sino para los trabajadores que tengan trabajos más estables y formales, y que por lo tanto tengan cotizaciones más densas. O sea, aquí el tema no es necesariamente el nivel de ingresos, sino que la estabilidad y la densidad de las cotizaciones. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema fiscal? ¿Por qué puso esta lámina? Porque más temprano que tarde, el Estado va a tener que hacerse cargo de las pensiones de las personas que retiraron los fondos. El Ministerio de Hacienda, a través de la DIPRES, calculó que el primer retiro tenía un costo para el Estado de 2,5% del PIB, poco más de 6.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por dos razones. Por las personas que no iban a pagar impuestos al retirar sus fondos, pero más importante que eso, por la plata que se le tenía que agregar al sistema solidario, a la pensión solidaria, para acoger a las personas que estaban retirando sus fondos. Ahora, el segundo retiro agrega 2.100.000 personas más que se quedan sin fondos y otros 2 millones que quedan con fondos insuficientes, que más temprano que tarde van a tener que ser acogidos por este sistema solidario, que se va a ir transformando de un sistema solidario a un sistema de pensión básica universal. A muy grosso modo, mi estimación es que eso eleva el costo para el Estado por lo menos a 8 puntos del PIB. Y aquí llego a este gráfico. Eso significa que hay que considerar una deuda pública contingente, que se va a tener que reconocer en algún futuro. Y esa deuda hay que sumársela a la observable. La observable este año va a estar llegando a un 33% del PIB. Y mi estimación es que va a continuar subiendo, como se muestra en este gráfico, llegando a un 50% del PIB en 2024 o 2025. A eso tenemos que sumarle esta deuda contingente proveniente del sistema de pensiones, por lo menos 8 puntos del PIB. Y eso significa que el impacto en finanzas públicas es extremadamente grave. Eso significa que el riesgo país de Chile se va a ir deteriorando seriamente en los próximos años. Las clasificadoras de riesgo ya nos vienen bajando la clasificación y lo van a continuar haciendo. Y un país más riesgoso es un país al cual el resto del mundo le presta, pero le presta a tasas de interés más altas. Y además le presta menos y llega a menos inversión. Y eso significa que el tipo de cambio real de ese país tiene que subir. Por lo tanto, por más que las proyecciones de corto plazo que yo les mostré apunten a un tipo de cambio en los 700 pesos en los próximos días o semanas, en una perspectiva de 5 años, el tipo de cambio real en algún momento se va a tener que pegar una subida muy fuerte, porque Chile se está convirtiendo en un país sustancialmente más riesgoso. Bueno, de acá se derivan un montón de otras implicancias. Este aumento de la deuda, a lo que hay que agregarle esta deuda contingente, hace que sea completamente inevitable que en un futuro no muy lejano se tenga que comenzar a hablar de nuevo de una reforma tributaria. Yo creo que el gobierno que asuma en marzo del 2022, independiente de su signo político, una de las primeras prioridades va a ser una reforma tributaria para empezar a hacer frente a este tema fiscal. Así que las derivadas que genera el tema de los retiros de fondos de pensiones son, pero, interminables. Bueno, se cumple con el cuento de pan para hoy, hambre para mañana, digamos, todas estas cosas. ¿Sí? Eso es como claro. ¿Ya? A ver, tengo un par de preguntas más, Ángel, acá. Déjame, que llegaron recién. Déjame poder verlas aquí. Primero,
Dice acá, hola Javier, ¿qué sensibilidad se le dan o qué sensibilidad les dan las proyecciones de la bolsa y las tasas de interés locales de largo plazo con los escenarios explicados? ¿Qué retornos tasas se esperan? Ya, a ver, quiero entender. En el tema de tasas de interés, nuestra visión es que no vamos a tener grandes novedades en el corto plazo, pensemos 2021. ¿Por qué? Porque con la actual situación macro, yo creo que el Banco Central va a mantener inalterada su tasa de política monetaria por lo menos hasta mediados del 2022. En ausencia de cambio en las tasas de interés del Banco Central, las tasas de interés de mercado se van a mantener muy, muy bajas. De hecho, ustedes pueden ver acá que desde mayo pasado las tasas de los BCP han estado moviéndose en bandas muy, muy acotadas y en niveles bajísimos. Casi son gráficos de muerte cerebral. Y yo creo que nos vamos a quedar ahí durante mucho tiempo más. O sea, tasas de interés muy bajas y con muy poca volatilidad. El Banco Central se va a encargar de eso, por ejemplo, anulando el impacto de los 2 retiros de fondos de pensiones. Así que yo no espero ver grandes cambios en las tasas de interés. Creo que las tasas de interés, al menos 2021, se van a mantener en niveles similares a lo que estamos viendo actualmente y con volatilidad bastante baja, pequeñas fluctuaciones. Como se desprende de lo que decía anteriormente, sin embargo, en una perspectiva ya más larga, 3, 4 años en el futuro, el tema del aumento en el riesgo país en algún momento va a empezar a presionar estas tasas de interés al alza. Y esa presión puede llegar a ser bastante fuerte. Por lo tanto, en ese horizonte de tiempo hay que tener cuidado. Lo que debiera implicar que estas tasas de interés actuales, si uno puede tomar deuda, es un excelente momento para hacerlo. Eso respecto a las tasas de interés. La otra pregunta me parece que iba hacia el mercado accionario. Bueno, nosotros acá tenemos un análisis, un par de cosas que yo creo que son interesantes de mencionar. A ver, la bolsa, desde el primer retiro de los fondos de pensiones, que sufrió un impacto y que no había levantado cabeza, de hecho, en septiembre y octubre siguió cayendo y alcanzó valores mínimos, que el día 4 de noviembre el IPSA llegó a los 3.518 puntos. Sin embargo, el resto del mes de noviembre fue extraordinario. Vimos un repunte de 19% en el mes. La razón de ese repunte básicamente fue lo que estaba pasando en el resto de los mercados bursátiles mundiales. En el gráfico a la izquierda acá vemos la evolución del S&P 500, la línea verde corresponde al MSCI de América Latina y la línea roja es el IPSA medido en dólares. Los gráficos a la derecha muestran la correlación tomando 30 días móviles entre nuestro IPSA y el S&P 500 y el IPSA y el MSCI LATAM. La correlación entre el IPSA en dólares y el MSCI LATAM es extraordinariamente alta. Nos movemos habitualmente con correlaciones de más de 0.90. Bueno, basta mirar el gráfico a la izquierda y ustedes pueden ver que la línea roja se mueve muy cerca de la línea verde. Pero esporádicamente ocurren cosas que provocan transitorias rupturas de correlación. El estallido social generó la más grande y provocó que el IPSA se cayera y quedara por abajo del MSCI y no se recuperara más. De hecho, acá en este otro gráfico podemos ver que entre el 2 de enero del 2019 y el estallido social, el IPSA estuvo en general por arriba del MSCI LATAM con una diferencia promedio positiva de 1,3 puntos porcentuales. Luego del estallido social, el IPSA se fue por abajo del MSCI LATAM con una diferencia promedio de 13,6 puntos porcentuales. Entre junio y noviembre nos estuvimos moviendo en el rango entre menos 10 y menos 15. Este diferencial negativo nosotros lo interpretamos como la prima por riesgo que los inversionistas le estaban pidiendo al mercado accionario chileno debido a la incertidumbre política. Sin embargo,
desde el plebiscito, 25 de octubre pasado, parece que se ha generado una percepción de disminución del riesgo político, que se intensificó durante noviembre y los primeros días de diciembre, llevando esta prima por riesgo a su nivel más bajo desde el estallido social. Ahora, metiendo esto en un modelo estadístico para la IPSA, un modelo más amplio donde entran una serie de otras variables, actividad económica local, tasas de interés locales, precio del petróleo, riesgo país, el mercado accionario de América Latina, la incertidumbre política económica y la confianza de consumidores y empresarios, nosotros tenemos este modelo estadístico. En el gráfico de la izquierda, la línea naranja son los promedios mensuales efectivos, la línea celeste es el valor estimado por el modelo. Poniendo los valores para cierre del 2020, nuestro modelo nos da un valor estimado de 4.471 puntos. Sorprendentemente, el 4 de noviembre estábamos en 3.515, en 3.518 creo. Un 35% abajo del nivel estimado de cierre. No parecía haber ninguna posibilidad siquiera que nos acercáramos a ese nivel. Sorprendentemente, en las siguientes 6-7 semanas, cerramos gran parte de la brecha. Y ayer lo teníamos en los 4.196 puntos, solamente 6,6 puntos por abajo del valor estimado de cierre 2020. Cuando ponemos los parámetros estimados para el 2021, en el escenario positivo, en el escenario en que la economía chilena crece un 5%, en que nuestro riesgo país sube, pero sube poco por producto del aumento del endeudamiento del gobierno, en que la incertidumbre política se reduce y en que la confianza se consolida y mejora. O sea, este es el escenario positivo. En ese escenario positivo, el modelo nos entrega un valor de 5.157 puntos para cierre de 2021, con un upside de casi 23% en relación al valor que teníamos ayer. Por lo tanto, si la economía chilena consolida una recuperación, nuestro clima político no se deteriora gravemente y nos mantenemos acoplados a los mercados cambiarios, a los mercados bursátiles internacionales, tenemos entonces un upside potencial bastante relevante. Sin embargo, si se produce el shock sanitario y el shock político que yo les describí anteriormente, y la economía en vez de crecer al 5 crece al 2, y tenemos más riesgo político, menor confianza, más riesgo nacional, eso impacta obviamente en forma severa al mercado accionario y los valores de equilibrio se reducen. El 2021 se reduce a 4.730 y el upside potencial baja desde 23% a poco menos de 13%. O sea, se pierden por lo menos 10 puntos de upside potencial, producto de la mayor incertidumbre generada por este shock político y shock sanitario que nosotros cuantificábamos en nuestro escenario alternativo. Eso es lo que les puedo decir respecto al mercado accionario local. Bueno, muy completa la presentación y dado... Habían otras preguntas relativas a tasas de interés, pero creo que las dejaste claras, porque en realidad todas las tasas de interés en el corto de este año van a ser bajas, digamos, no va a haber un impacto tan importante en la tasa de interés del crédito hipotecario u otras cosas. En general van a ser tasas que están por abajo, digamos, van a ser bajas. Creo que esa es una realidad. Así es, yo concuerdo plenamente con este diagnóstico. Claro. Ahora, no sé, alguien preguntó algo si lo de Argentina o lo que pasa en Argentina o Perú nos afecta. No, afortunadamente nos afecta bastante poco. Los nexos económicos de Chile con Argentina desde hace ya muchos años son muy acotados. Con Perú tenemos un poquito más porque hay inversión chilena en Perú, pero no alcanzan montos que sean macroeconómicamente relevantes. Por lo tanto, son temas que tienen incidencias más bien a nivel microeconómico y que afectan a las empresas que están con exposición en Argentina o en Perú, pero que no afectan mayormente a la economía chilena.
Eso es. Bueno, Ángel, súper interesante toda la presentación. Creo que por temas de tiempo para no seguir, creo que hay mucho que podríamos hablar acá, hay un montón de temas, digamos, No, ¿no? es toda- Pero da para largo esta conversa. Eh, Así que te lo agradezco mucho y en nombre de la Cámara, como siempre, un agradecimiento grande por estos comentarios, digamos, y este análisis, que para nosotros son muy interesantes tenerlo siempre. Así que gracias. Yo quiero decirle al público en general que ahora, en un rato más, viene en este mismo medio la charla esta que se viene para Perú, que va a ser bastante interesante, digamos que, así que para los que puedan seguir conectados después de las 11 viene una charla interesante respecto a Perú, que puede ser bueno que la vean, digamos, sobre todo los que están viendo la consulta, los impactos de que nos puede tener Perú a nosotros, digamos, o los impactos micro, digamos, que pueden afectar a las empresas que tienen relación con Perú puntualmente. Así que los quedan invitados para que continúen, digamos, en sintonía más adelante. Y con esto, muchas gracias a todos y doy cierre a esta charla económica mensual. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias a ti, Javier, y muchas felicidades a todos los auditores de esta presentación. Felices fiestas, de veras, claro. Felices fiestas. Sí.